Tengo 70 años, y lo que voy a decir puede incomodar a más de uno. He sido médico durante más de 40 años, he visto nacer a miles de personas, y también he sido testigo de cómo la vida se va apagando, lenta, silenciosa, como una vela olvidada en una habitación vacía. Pero nunca pensé que un día sería yo quien se despertaría mirando el techo de su casa, sintiendo que algo profundo, había cambiado para siempre. No fue una enfermedad, ni una tragedia, fue algo más inquietante, algo que no te enseñan en la universidad ni en los congresos médicos. Me refiero al momento en que uno se da cuenta de que el tiempo ya no es una promesa infinita, sino una cuenta regresiva silenciosa, que no perdona, que no se detiene. Ese momento me golpeó sin previo aviso, una mañana cualquiera, con el café ya frío entre las manos y los recuerdos revoloteando como aves perdidas en mi mente. Yo, que solía correr de un hospital a otro, que pasaba horas entre pacientes, quirófanos, urgencias, que vivía pendiente del reloj para llegar siempre a tiempo. De pronto empecé a sentir que el tiempo ya no era un recurso que se podía administrar. Era un visitante impredecible, a veces amable, a veces cruel, y siempre limitado. La juventud nos hace arrogantes. Nos hace creer que la vida es un largo camino lleno de segundas oportunidades, que siempre habrá tiempo para corregir, para pedir perdón, para volver a empezar. Pero cuando cruzas cierto umbral, y no me refiero solo a la edad, sino a una conciencia más honda, comprendes que no todo se puede postergar, que algunas puertas no se abren dos veces, y eso, créanme, da miedo, mucho más que cualquier diagnóstico. ¿Saben lo que más lamento ahora? No haber valorado el silencio, el café en calma, las conversaciones lentas, los paseos sin rumbo, los abrazos largos, las despedidas hechas con tiempo. Viví como si fuera eterno, como si los días pudieran comprarse de nuevo. Pero no, nadie, ni siquiera un médico con todas sus recetas puede recuperar el tiempo malgastado. Cuando me jubilé, pensé que me costaría adaptarme al vacío, al no tener una bata blanca, al no escuchar el sonido metálico de los monitores. Pero lo que realmente me costó fue enfrentarme a mí mismo, a ese hombre que siempre había sido útil, ocupado, rodeado, y que de pronto tenía que aprender a simplemente ser, a estar, a vivir sin prisa, sin agenda, sin deberes. Ahora valoro cada mañana como si fuera un regalo irrepetible. Me levanto antes del alba, caliento el agua sin apuro y me siento en el porche a mirar cómo la luz despierta las paredes encaladas de granada. Escucho el canto de los gorriones, siento el vapor de la taza entre mis dedos. No hay urgencia, no hay llamada. Y sin embargo, nunca me había sentido tan vivo, porque entendí algo que ojalá me hubieran enseñado antes. Vivir mucho no es lo mismo que vivir bien. Y vivir bien no significa hacer más, sino elegir mejor. Hoy elijo no perder el tiempo con personas que solo quieren hablar de sí mismas. Hoy elijo decir no a lo que me quita paz. Hoy elijo el valor de la lentitud, de la atención plena, de estar con quien realmente me ve. He dejado de llenar mi agenda de compromisos inútiles. En su lugar, la lleno de instantes verdaderos, una caminata por la colina, una charla profunda con un amigo, una siesta sin culpa, una carta escrita a mano. Nada de eso está en las redes sociales. Pero todo eso está en mi alma. Sé que para muchos hablar así puede sonar triste, como una retirada, pero no, no me he retirado del mundo, solo he cambiado mi forma de habitarlo, porque a los 70 ya no busco impresionar, solo busco ser coherente con lo que siento. Y eso, amigos míos, es libertad. ¿Sabes qué da más miedo que la muerte? No haberte dado cuenta de que estabas vivo hasta que ya era tarde, no haber dicho lo que sentías, no haber amado lo suficiente, no haber escuchado a tu madre, no haberte perdonado. Yo he visto morir a pacientes con el alma en paz y a otros con la mirada llena de arrepentimiento. Y créanme, no hay medicina más fuerte que una vida bien vivida. Y no hay dolor más grande que darse cuenta de que el tiempo se fue y tú no estuviste presente. Por eso hago este video, no para hablar del pasado, sino para susurrarte al oído algo que nadie quiere decirte. La vida no espera. Y cuando te das cuenta puede que ya no tengas a quien abrazar, ni palabras que escuchar, ni caminos por recorrer. Así que si algo de lo que dije hoy te hizo sentir un nudo en el pecho, si algo te removió por dentro, te pido una sola cosa. Suscríbete al canal. Porque este no es un canal para entretener, es un canal para despertar. Y si tú me das tu apoyo, yo seguiré aquí, compartiendo lo que he aprendido con el tiempo, para que no tengas que esperar hasta los 70 para entender lo que de verdad importa. Ahora,
Antes de terminar esta primera parte, quiero hacerte una pregunta, no para evaluarte, sino para que mires hacia adentro. ¿Qué crees que duele más con el paso de los años? A. Haber perdido tiempo con personas o cosas sin valor. B. Haber evitado enfrentarte a ti mismo por miedo. Escribe tu respuesta en los comentarios. A o B. Mesmo porque estar viendo con atención. Durante muchos años como médico, creí firmemente en el poder del vínculo humano. Siempre pensé que las relaciones eran el verdadero motor de la vida, el pegamento invisible que nos mantiene unidos al mundo. Estuve convencido de que mientras uno estuviera rodeado de personas, amigos, colegas, familia, pacientes, nunca caería del todo. Y en parte tenía razón. Las relaciones nos sostienen, sí, pero también, con el tiempo, nos enseñan a soltar. A los 70 años, tras una vida entregada al cuidado de los demás, puedo decir sin vergüenza que he aprendido a soltar. No por orgullo, ni por rencor, sino por salud, por necesidad. Porque hay relaciones que fueron hermosas en su momento, pero que ya no encajan en el presente. Y eso no significa que hayan sido falsas, significa que cumplieron su propósito. Cuando era joven me esmeraba en mantener cada lazo, en cuidar cada amistad, en responder cada mensaje, cada invitación. Me parecía fundamental no dejar que nada se rompiera. Me convertí en ese hombre que recordaba cumpleaños, que escribía postales, que acudía a todas las reuniones aunque llegara tarde del hospital. Siempre creí que la fidelidad se medía por la presencia constante. Hoy no lo veo igual. Ahora sé que no todas las relaciones están destinadas a perdurar. Algunas se marchitan con el tiempo, no porque alguien haya fallado, sino porque la vida misma nos cambia. Y al cambiar nosotros, cambian también las conexiones que nos rodean. He perdido amigos que fueron como hermanos, no por peleas, sino porque nuestros caminos simplemente se separaron. Con algunos familiares ya no comparto ni el idioma emocional. Conocidos entrañables han dejado de llamarme. Y sí, duele, pero también libera. Aprendí que uno no puede salvar vínculos a costa de su propia paz. Que insistir en relaciones que ya no nos nutren es como seguir regando una planta que se ha secado por dentro. Al principio me sentía culpable, pensaba que debía hacer más, esforzarme más. Me preguntaba qué hice mal, hasta que entendí que el cariño no siempre es suficiente para sostener una relación, que hay momentos en los que soltar también es una forma de amor, amor hacia uno mismo. Me ha costado aceptar esta nueva manera de vincularme, una más serena, más selectiva, más real. Hoy valoro profundamente las relaciones que permanecen, no porque sean muchas, sino porque son verdaderas. Prefiero una conversación íntima, honesta, sin pretensiones, a una mesa llena de ruido y superficialidad. No busco cantidad, busco calidad. No necesito ser invitado a todo, necesito sentirme querido cuando estoy. Como médico vi familias enteras pelearse en la puerta de una UCI, vi hermanos distanciarse para siempre por una herencia, vi amigos desaparecer ante una enfermedad grave. Todo eso me mostró cuán frágiles son los vínculos si no se sostienen en lo esencial, el respeto, la escucha, la presencia real, y a la vez fui testigo de gestos que me reconciliaron con el alma humana. Vi esposos ancianos tomarse de la mano como adolescentes, vi vecinos cuidar al abuelo que vivía solo, vi amigos que se turnaban para acompañar a su compañera con cáncer. Esas son las relaciones que valen, las que no hacen ruido pero están, las que no exigen pero abrazan. También aprendí a identificar las relaciones que desgastan, las que se sostienen en la culpa, en la dependencia, en el deber impuesto. Relaciones donde uno da y nunca recibe. Relaciones unilaterales donde el afecto se convierte en obligación. Ya no tengo espacio para eso. Mi tiempo, como ya dije, es limitado, y mi energía también. No quiero relaciones que me hagan sentir insuficiente. No quiero mantener vínculos solo por costumbre o por miedo a la soledad. Quiero relaciones donde pueda ser yo mismo, sin máscaras, donde pueda hablar desde el corazón, aunque no siempre sea comprendido, donde el silencio también tenga lugar. A veces, en mis caminatas por las colinas de Granada, recuerdo a personas que fueron importantes en mi vida. Andrés, mi compañero de residencia, con quien perdí contacto después de la jubilación. A Marta, una vecina con la que compartí tardes infinitas y que ahora vive en otro país. Me vienen a la mente como fotos antiguas, llenas de luz, y sonrío, porque estuvieron, porque dejaron huella. No todas las despedidas necesitan una explicación. Algunas relaciones se cierran como libros que uno ya no necesita releer.
no por desprecio, sino porque uno ha cambiado de capítulo. Y eso no es egoísmo, es crecimiento. Me gustaría que los jóvenes entendieran esto antes de llegar a mi edad. No es necesario aferrarse a todo. Lo sano no siempre permanece, y lo que permanece hay que cuidarlo. Pero también hay que dejar espacio para lo nuevo, para las relaciones que aún no han llegado, pero que podrían sorprendernos. He conocido personas maravillosas después de los 60, vínculos que llegaron sin aviso y que florecieron sin esfuerzo, porque cuando uno deja de correr detrás de lo que se fue, puede ver lo que viene. Hoy las relaciones que cultivo tienen otro aroma. Son más pausadas, más profundas, más humanas. No se basan en lo que puedo ofrecer como médico, sino en lo que soy como persona. Me rodeo de gente que me escucha, que no me juzga, que me deja ser. Y eso a esta altura de la vida es un regalo inmenso. Si alguna vez sentiste que te estás quedando solo, que tus relaciones se desvanecen, que ya no encajas donde antes eras imprescindible, respira. Tal vez no estés perdiendo, tal vez estés encontrándote, tal vez estés dejando espacio para vínculos más auténticos. No estás roto, estás cambiando, como todos, como siempre. Y si hay algo que me ha enseñado la medicina, es que la vida no se mide en años, sino en conexiones verdaderas. Y aún estás a tiempo de crear las que de verdad importan. Durante muchos años, como médico, estuve acostumbrado a confiar. Confiar en mis colegas durante una cirugía, confiar en los protocolos, confiar en que un diagnóstico certero podía salvar una vida. La confianza era un pilar invisible, pero imprescindible de mi día a día. Sin ella, nada funcionaba. Pero lo que nunca me enseñaron en la facultad ni en los pasillos de los hospitales fue a manejar la pérdida de esa confianza cuando ya no se trata del cuerpo, sino del alma. A los 70 años, puedo decir sin temor que lo que más se erosiona con el paso del tiempo no es la fuerza del cuerpo, sino la capacidad de confiar como antes. No porque uno se vuelva desconfiado por naturaleza, sino porque la vida te enseña, a veces a golpes, que no todo el mundo merece llegar hasta tus partes más íntimas. La experiencia me ha mostrado que no todo lo que brilla es oro, y no toda palabra amable es verdadera. He aprendido que la traición no siempre viene de un enemigo, a veces viene de quien más abrazaste. Recuerdo un episodio concreto que aún hoy llevo marcado. Fue con un colega a quien consideraba como un hermano. Compartimos años de guardias, de decisiones difíciles, de silencios en los pasillos cuando la muerte se llevaba a alguien. Pensé que si algún día tenía que dejar mi vida en manos de alguien, sería en las suyas. Pero bastó una diferencia de intereses, un conflicto económico menor, para que esa relación se rompiera como un cristal que nunca vuelve a ser el mismo. No hubo discusión abierta, ni gritos, solo una frialdad repentina, una ausencia prolongada y un silencio que decía más que cualquier palabra. Sentí como se me desmoronaba una certeza, la certeza de que, incluso entre profesionales, la lealtad no siempre es mutua. No les cuento esto para dramatizar, les hablo como médico, pero también como ser humano, porque he visto esto una y otra vez en mis pacientes, personas que no se curaban del todo, no por falta de tratamiento, sino por la herida invisible que les dejaba una traición, una mentira, un abandono. La confianza es una medicina poderosa, pero cuando se quiebra puede enfermar todo lo demás. He aprendido, con los años, a no cerrar las puertas de golpe, pero también a no dejarlas abiertas para cualquiera. Mi círculo se ha vuelto más pequeño, sí, pero más limpio. Ya no me dejo deslumbrar por el entusiasmo inmediato de quienes llegan. Observo, escucho. Me tomo el tiempo de sentir si esa persona habla desde el interés o desde el alma. He dejado de confundir cortesía con cariño, admiración con respeto, porque hay quienes se acercan a ti no por quién eres, sino por lo que representas, por lo que puedes ofrecer. Y eso, tarde o temprano, se nota. El cuerpo puede envejecer, pero el instinto, ese que nos habla desde dentro, se agudiza con los años. Y hay que aprender a escucharlo. No crean que me he vuelto cínico. Aún confío, pero lo hago desde otro lugar. Ya no desde la ingenuidad de quien da sin filtro, sino desde la sabiduría de quien sabe lo que cuesta reconstruirse cuando algo se rompe. Porque he visto cómo la falta de confianza puede aislar a una persona, incluso dentro de su propia familia. He visto madres que dejan de hablar con sus hijos, hermanos que se vuelven extraños, matrimonios que terminan no por falta de amor, sino por la imposibilidad de volver a confiar. La confianza rota deja un eco que resuena largo tiempo,
Y a veces ese eco nunca se va del todo. Pero también he sido testigo de pequeños milagros. Personas que después de haber sido traicionadas vuelven a abrirse. No del mismo modo, claro, pero sí con un tipo de apertura más lenta, más sincera, más consciente. He visto cómo una amistad verdadera puede reconstruir lo que otros destruyeron. Cómo un gesto simple, una carta inesperada, una visita silenciosa, un abrazo sin preguntas, puede volver a encender esa llama tenue de la confianza. En lo personal, me ha tomado años entender que confiar no significa exponerse sin protección. Confiar es más bien elegir en quién vale la pena arriesgar una parte de uno. He aprendido a proteger mi paz interior, incluso si eso significa decir no, más seguido. Incluso si eso implica decepcionar a quienes esperaban de mí una disponibilidad eterna. Porque cuidar la confianza que aún conservo también es cuidar de mí. Hoy, cuando alguien nuevo entra en mi vida, ya no me dejo llevar por la emoción del primer encuentro. Me pregunto, ¿para qué viene esta persona? ¿Qué busca? ¿Está aquí por mí o por lo que represento? No me gusta tener que hacerme esas preguntas. Preferiría seguir confiando con los ojos cerrados. Pero ya no puedo. Y quizás eso no sea una pérdida, sino una evolución. Una de las lecciones más duras que he aprendido es que no todo el mundo puede acompañarte hasta el final del camino. Algunos se bajan antes, otros nunca debieron subir. Y unos pocos, los más valiosos, se quedan cuando todos los demás ya se han ido. Esos son los que merecen tu confianza, los que no necesitan prometer nada porque lo demuestran todo. Como médico retirado, pero como hombre aún en plena reflexión, quiero dejar algo claro. Confiar no es una debilidad, es un acto de coraje. Y proteger tu capacidad de confiar, sin regalarla a cualquiera, es una forma de honrar la vida que te ha costado construir. A los 70 años no me he vuelto desconfiado, me he vuelto selectivo, y gracias a eso, las pocas personas en las que confío lo saben y lo valoran, porque la confianza, una vez otorgada, es el regalo más humano que podemos dar. Y también el más frágil. Por eso, entrega con intención, con humildad. Como médico con más de 4 décadas de experiencia, he visto cómo cambian los cuerpos, cómo envejecen los rostros, cómo se debilitan los órganos. Pero hay algo que ha cambiado aún más drásticamente, y no se trata del cuerpo humano, sino del mundo en el que vivimos. A mis 70 años, lo que más me cuesta aceptar no es mi vejez, ni la jubilación, ni siquiera el silencio de ciertas ausencias. Lo que más me cuesta es mirar a mi alrededor y sentir que el mundo ya no se parece al lugar en el que crecí. Cuando era joven, las calles eran espacios vivos, las plazas eran puntos de encuentro, las casas se mantenían con las puertas entreabiertas y los saludos eran parte del lenguaje cotidiano. Los vecinos eran casi familia, y si alguien enfermaba, la noticia corría de boca en boca con la naturalidad de quien siente que cuidar del otro es también cuidarse a uno mismo. No había necesidad de enviar mensajes o programar reuniones. Uno simplemente tocaba la puerta y entraba con un ¿cómo estás? Y un café caliente en la mano. Hoy ese mundo parece muy lejano. Me doy cuenta de que ya nadie se detiene. Todo es rápido, todo es urgente. Los mensajes llegan en segundos, pero las respuestas humanas tardan días. Nos decimos te quiero con emojis, pero nos cuesta mirar a los ojos cuando hablamos. Incluso en familia, he notado que la conversación ha sido reemplazada por pantallas encendidas y silencios disfrazados de conexión. No quiero sonar nostálgico por costumbre, ni caer en el discurso del todo tiempo pasado fue mejor. Pero como médico, como hombre, como abuelo, no puedo ignorar lo que veo. Lo veo en mis nietos, que me llaman por videollamada desde la habitación de al lado. Lo veo en mis vecinos más jóvenes, que prefieren enviar una nota de voz antes que tocar el timbre. Lo veo en mí mismo, cuando a veces dudo si interrumpir el ritmo de alguien con un simple hola. Recuerdo los días en los que, tras una guardia difícil, salía al mercado de mi barrio y encontraba consuelo en conversaciones espontáneas con personas que ni siquiera conocía del todo. Hoy salgo a comprar el pan y todo el mundo parece estar huyendo hacia algún lado, con los ojos clavados en sus teléfonos, como si el mundo real se hubiera vuelto una molestia de la que hay que escapar. La tecnología ha traído muchos avances, no lo niego. Pude ver a mis nietos aprender a hablar a través de una pantalla cuando vivían lejos. Gracias a Internet, accedemos a información en segundos, pero al mismo tiempo nos hemos vuelto incapaces de sostener una conversación sin mirar el reloj
o sin sentir que estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuándo fue que el contacto humano empezó a verse como un lujo innecesario? Yo mismo he tenido que adaptarme. He aprendido a usar un móvil, a enviar correos, incluso a grabar este tipo de reflexiones. Pero nunca dejaré de extrañar el calor de una charla cara a cara, el valor de una pausa compartida, el silencio cómodo que solo se da cuando estás con alguien presente de verdad. Porque hay una diferencia enorme entre estar conectado y estar disponible, entre comunicarse y realmente encontrarse. Como médico siempre creí en el poder terapéutico de la palabra dicha con pausa, con presencia, con humanidad. En mis consultas, muchas veces los pacientes no necesitaban otra receta más que ser escuchados. Y eso hoy parece haberse desvalorizado. Nos comunicamos más que nunca, pero nos comprendemos menos. Tenemos más medios, pero menos profundidad. Hay algo que me duele especialmente, y es ver cómo incluso los lazos más íntimos se están volviendo frágiles. He atendido a parejas que tras 50 años juntas ya no se hablan con ternura, a padres que no saben qué sienten sus hijos, a adolescentes que sufren en silencio porque nadie los mira de verdad. Y no es por falta de amor, es por falta de tiempo, de escucha, de presencia. El mundo moderno parece haber olvidado que la vida no se mide en productividad, sino en sentido. Y ese sentido no se encuentra en la velocidad, sino en la atención, en detenerse, en mirar, en preguntar sin apuro, en estar con el otro sin necesidad de hacer nada, solo estar. He llegado a un punto en el que necesito cada vez menos cosas, pero cada vez más conexión genuina. No quiero regalos, quiero presencia. No quiero likes, quiero abrazos, no quiero ruido, quiero compañía silenciosa. A veces apago el teléfono a propósito, no para alejarme del mundo, sino para recordarme cómo era vivir sin depender de una pantalla. Camino por las calles de mi barrio en Granada, saludo a quienes aún mantienen la costumbre de responder con una sonrisa. Me siento en un banco y observo. A veces alguien se sienta a mi lado, a veces no. Pero en ambos casos, me siento parte de algo más grande que yo, la vida real. Ojalá no olvidemos que lo esencial no se transmite por Wi-Fi, que el calor humano no se descarga ni se comparte por redes, que un mensaje de cómo estás no reemplaza una mirada sincera, que el tiempo compartido sin distracciones es una de las formas más profundas de amar. Y no digo esto con reproche, lo digo con esperanza, porque todavía estamos a tiempo. Todavía podemos recuperar la lentitud, el contacto, la pausa. Todavía podemos volver a preguntarnos cómo están de verdad los que amamos. Todavía podemos volver a tocar la puerta del vecino sin motivo. Todavía podemos levantar la mirada, escuchar con el corazón, dejar que el mundo vuelva a ser humano. A mis 70 años ya no espero que el mundo cambie por completo, pero sí creo que podemos decidir cómo queremos vivir dentro de él. Y yo, como médico retirado, como hombre que ha vivido mucho y ha aprendido más aún, elijo vivir con presencia. Elijo volver a lo esencial. Elijo seguir creyendo que la cercanía no es una cuestión de distancia, sino de intención. Durante muchos años, como médico, creí que la soledad era un síntoma, algo que debía tratarse, combatirse, evitarse. Estaba convencido de que las personas que vivían solas eran más propensas a enfermarse, a deprimirse, a rendirse. Lo vi en muchos de mis pacientes, el abandono, la tristeza, ese silencio que parecía hundirlos más que cualquier enfermedad física. Y sin embargo, a mis 70 años, he descubierto que estaba equivocado, o al menos que no tenía toda la verdad. Hoy sé que estar solo no es sinónimo de estar mal, que el vacío que más duele no es el de una casa sin compañía, sino el de una vida rodeada de gente que no te ve. Hay algo infinitamente más desgarrador que la soledad física. Es la soledad emocional en medio del bullicio, la sensación de no pertenecer, de no encontrar un alma que escuche sin juzgar. Y paradójicamente, fue al alejarme del ruido cuando empecé a sentirme más acompañado por mí mismo. Durante mucho tiempo, temí el silencio. Me daba miedo llegar a casa y no escuchar otra voz, no tener con quién compartir la cena, no recibir una llamada inesperada. El silencio me parecía una amenaza, como si al entrar en él tuviera que enfrentar partes de mí que había escondido tras años de actividad frenética. Pero un día decidí no encender la televisión, no mirar el móvil, no llenar el tiempo con distracciones. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Me escuché. No fue una revelación inmediata. Al principio surgieron incomodidades, recuerdos no resueltos, preguntas sin responder. Pero con el paso de los días,
Ese silencio se transformó en refugio. Comencé a disfrutar los momentos a solas con una taza de té en la mano y el canto lejano de los pájaros. Empecé a caminar sin rumbo, a mirar con otros ojos los árboles del parque, a leer sin pensar en el reloj. Y comprendí que estar solo, cuando es una elección, puede ser una forma de libertad profunda. Me di cuenta de que muchas veces había confundido estar acompañado con estar presente. Me había rodeado de personas, de compromisos, de conversaciones vacías, pensando que eso me protegía del aislamiento. Pero la verdad es que uno puede sentirse más solo en una mesa llena de gente que en la tranquilidad de su propia compañía. La soledad, bien vivida, no es ausencia, es presencia. Presencia de uno consigo mismo, con sus pensamientos, con su historia, con sus deseos más auténticos. Como médico, siempre alenté a mis pacientes a rodearse de seres queridos. Y no me retracto. El afecto humano es necesario, vital. Pero hoy también les diría que aprendan a estar solos sin sentirse vacíos. Que no tengan miedo de pasar una tarde consigo mismos, de escucharse, de conocerse de verdad. Porque en esa intimidad silenciosa surgen las respuestas que no se encuentran en el ruido externo. He aprendido que la soledad no me aleja del mundo, sino que me permite volver a él con más conciencia. Cuando salgo a encontrarme con otros, lo hago desde un lugar distinto, no desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde el deseo genuino de compartir. Ya no busco relaciones que me distraigan del malestar, busco vínculos que amplifiquen la paz que ya existe en mí. Y eso ha cambiado completamente mi manera de relacionarme. También he descubierto que la soledad me permite honrar mi tiempo de manera distinta. Ya no lo doy por costumbre ni por compromiso social. Lo entrego con intención, con cuidado. Cada conversación, cada visita, cada encuentro es ahora una elección consciente. Y por eso los momentos compartidos se sienten más reales, más intensos, más humanos. No quiero dar la imagen de un hombre aislado. No lo estoy. Tengo amigos, tengo familia, tengo historias por contar y oídos que me escuchan. Pero he aprendido que no necesito estar constantemente acompañado para sentirme pleno. He dejado de temerle a la mesa puesta para uno solo, al paseo sin compañía, al cine sin alguien al lado, porque en esos espacios he encontrado una conexión más profunda con la vida, con la esencia de lo que soy, más allá de los roles que desempeñé durante años. En la soledad, también he podido reconciliarme con mi pasado. He repasado momentos que no entendí del todo en su momento. He llorado pérdidas antiguas que nunca me permití llorar. He perdonado a personas que me hirieron y también me he perdonado a mí por los errores que cometí. No es fácil, pero en el silencio, sin la presión de las expectativas ajenas, uno puede mirar hacia adentro con mayor ternura. He aprendido que no necesito llenar mi agenda para sentir que mi vida tiene sentido. Que no tengo que responder a todas las llamadas, ni asistir a cada reunión, ni fingir interés donde no lo hay. La vida en esta etapa me invita a seleccionar, a quedarme con lo esencial, a elegir desde la paz y no desde el miedo. Y esa elección, lejos de hacerme más solitario, me ha hecho más íntegro. Porque ahora, cuando estoy con alguien, estoy de verdad. No hay apuro, no hay máscara, no hay distracción, solo el momento compartido, solo la presencia que no busca impresionar, sino simplemente ser. A veces me preguntan si no me siento solo, y yo respondo, solo, sí, pero no vacío. La soledad me ha enseñado a amarme sin condiciones, a valorarme sin necesidad de ser visto, a entender que mi existencia no depende del reconocimiento de otros, sino de mi capacidad de estar conmigo mismo. Si algo puedo dejar como mensaje después de tantos años en la medicina y en la vida, es esto: no huyan de la soledad, no la vean como enemiga. Dense la oportunidad de habitarla, de hacerla suya, porque es en esos momentos, cuando el mundo se calla, donde puede escucharse lo más importante, el latido sincero de su propio corazón. Y eso, créanme, es el inicio de toda sanación verdadera. Después de todos estos años como médico, como observador silencioso de la vida y del alma humana, he llegado a una conclusión que no está escrita en los libros de medicina, pero que vale tanto como cualquier tratamiento. Al final de todo, lo que realmente importa no es cuánto hiciste, cuánto lograste, ni cuántas personas te rodeaban, sino cómo te sentiste contigo mismo en los momentos en que nadie más estaba. Porque ahí es donde se mide la verdad de una vida. He aprendido que el tiempo es breve, que las relaciones cambian, que la confianza se construye con cuidado
y que el mundo avanza a un ritmo que muchas veces no podemos seguir. Pero también he aprendido que la serenidad, la profundidad y la capacidad de estar presente son tesoros que no se compran, que se cultivan. Y esos tesoros no dependen de la edad, ni del éxito, ni del reconocimiento. Dependen de la decisión de vivir con intención. Cada parte de mi vida, como profesional, como hombre, como padre y como abuelo, me ha ido preparando para entender algo que al principio parecía simple, pero que es tremendamente profundo. No necesitamos tenerlo todo, ni hacer mucho ruido para vivir bien. Lo que necesitamos es autenticidad. Con los demás sí, pero sobre todo con nosotros mismos. En la calma de la soledad, en el silencio de una tarde cualquiera, he entendido cosas que en el ruido del pasado me eran invisibles. He recordado con gratitud, he perdonado con madurez y he aprendido a soltar sin rencor. Hoy no busco llenar espacios vacíos, busco que lo que esté con sentido. Y eso me da paz. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo con el corazón. No esperes a tener 70 años para mirar hacia adentro. No esperes a perderlo todo para darte cuenta de qué es lo que realmente vale. No necesitas una tragedia, ni una jubilación, ni una edad avanzada para detenerte y empezar a vivir desde otro lugar. Puedes hacerlo hoy, en este instante. En medio del ritmo caótico, puedes elegir bajar la velocidad. En medio del ruido, puedes elegir escuchar. En medio de la multitud, puedes elegir encontrarte contigo mismo. La lección más grande que he aprendido es que la vida no está hecha de grandes momentos, sino de pequeñas decisiones tomadas con el alma despierta, y que el verdadero bienestar no llega de afuera hacia adentro, sino al revés. Es interno, silencioso, y nace del equilibrio entre aceptar lo que es, soltar lo que fue y cuidar con ternura lo que aún puede ser. ¿Cómo se aplica esto a la vida diaria? Con pequeños gestos, desconectando del teléfono durante una cena, escuchando sin interrumpir, diciendo no sin culpa cuando algo no nos hace bien, regalándonos tiempo de calidad sin sentirnos egoístas. Porque cuidarse uno no es apartarse del mundo, es llegar mejor a los demás. Ahora, si me lo permites, me gustaría invitarte a reflexionar conmigo una vez más. ¿Cuál de estas dos cosas crees que te cuesta más en la vida diaria? A. Detenerte y disfrutar el momento presente. B. Aprender a decir que no. Por favor, escribe A o B en los comentarios y comparte si lo deseas por qué. Leeré cada respuesta con respeto y atención. Este canal existe para generar espacios de conversación reales, humanas, que nos ayuden a crecer juntos. Y si este contenido te ha aportado algo valioso, te invito a que te suscribas al canal para seguir acompañándonos en estas reflexiones profundas que no siempre tienen cabida en el mundo rápido de hoy. Y si además deseas apoyar este proyecto con una pequeña donación, la cantidad que tú decidas, estaré profundamente agradecido. No porque yo lo necesite como persona, sino porque este canal es mi forma de seguir sirviendo, incluso desde la vejez, y cada aporte me permite continuar compartiendo sabiduría, vivencias y herramientas que quizás a alguien en algún rincón le cambien el día o la vida. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por elegir quedarte hasta el final. Seguimos caminando, juntos.